Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito, Eleva tus sentidos. Estamos en 1670 de AM en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Siempre muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Yo soy Raúl Sanz. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial, quien además nos da el pretexto literario del día de hoy. Bienvenida, Flor. Hola, soy Flor de María Paz Muñoz Cano, soy abogada de profesión y humanista de corazón, y es un honor estar con ustedes. Nuestras redes sociales, mi estimado Raúl. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify en Por Escrito. Síganos en todas nuestras páginas web, en los canales de YouTube. Y desde luego, además de que nos escuchen el 1670 de AM, los invitamos con una muy atenta invitación para que nos siga a través de Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche con una nueva emisión. Síganos, por favor. Mi querida Ceci, para introducir a los pretextos literarios, ¿alguna vez te pasó por la cabeza disfrazarte de varón? Ay, siempre, Juan Carlos, y me encanta además. Muy bien, pues vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ya que con tanto entusiasmo lo hiciste, dinos, por favor, cuál es el pretexto literario del día de hoy. Fíjate que el pretexto literario, como bien dijiste, se lo debemos a Flor de María y es una figura literaria que siempre me ha llamado mucho la atención. Es la figura de la Garzón, que es, ya iremos introduciéndonos un poquito más, pero son estas mujeres emancipadas, fuertes, llenas de poder, que además llegan pisando fuerte en la escena mundial y llegan con propuesta. Entonces, llegan con propuestas que ya veremos. Esto se da sobre todo en la primera mitad del siglo XX, muy hermanadas con las vanguardias. Y entonces vamos a ver cómo estas figuras femeninas van a introducirse en el arte de manera muy contundente, por supuesto en la escultura, en la pintura, en la música, y desde luego también en la literatura. Hoy vamos a hablar de la figura de la Garzón como pretexto literario. Este tema, Ceci, Juan Carlos, Flor, nos hubiera quedado fantásticamente bien en el mes de marzo, ¿no? Que tanto abordamos los temas de la equidad. Yo siempre voy a defender la equidad, no la igualdad, siempre lo he dicho, porque no somos iguales, ¿no? Aquí estamos buscando precisamente la equidad en los derechos, en las obligaciones, en la forma de vida, en la libertad. Y justamente este personaje de la Garzón es quien representa, yo creo que de mejor manera es el pilar de esta mujer moderna que busca la libertad absoluta en todos los sentidos, ¿no? Juan Carlos hacía un poco la broma al principio. Ceci, ¿alguna vez has pensado en vestirte de hombre o de varón, como lo dijo? Y es que efectivamente, ¿no? En este libro vamos a encontrar como una mujer que es guerrera, ¿no? Esta emancipación también de la que hablaba Ceci, pero yo me enfoco esta persona guerrera que quiere luchar, que quiere salir adelante, que tiene la tenacidad de su lado. Muchas veces, pensando en el contexto que ya nos anteponía Ceci, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde había un machismo radical, absoluto, autoritario, pues la mujer tenía que entrarle un poquito a ese mismo tenor, es decir, necesito meterme en el papel de hombre para empezar a despertar a la libertad de esta mujer, ¿no? De la feminidad en ese sentido. Entonces, es muy interesante el personaje, es muy interesante todo el tema que vamos a abordar, y qué mejor con una gran invitada que tenemos el día de hoy. Flor, bienvenida. Gracias. Efectivamente, la Garzón es un constructo que va a sentar las bases en esa senda de la emancipación femenina, y que, aunque no logra prevalecer, sí va a dejar los pilares que habrán de ser el sustento para las mujeres del futuro, establecer esa equidad de la que hablas. Es evidente que la Garzón es un producto bélico porque se gesta en la Primera Guerra Mundial, a partir de esa participación que se le da a la mujer en el ámbito público, al que nunca había tenido injerencia porque ella estaba relegada
al hogar dulce hogar. Y entonces es ahí cuando las mujeres advierten que tienen iguales capacidades para poder tener injerencia en el ámbito público y que son tan capaces como los hombres para desempeñar las distintas labores. Y es esto lo que va a despertar la luz en ellas para buscar un cambio. Y a mí me parece fantástico este constructo de la Gaxón de una mujer que piensa y se comporta como los hombres para demostrar que es tan capaz como ellos. Es finalmente la raíz de todo esto. A ver, son muchas ideas y bueno, Flor es abogada y se nota y en la manera de hablar está. Y creo que, me puedo equivocar, pero creo que el oficio de abogado es uno de los que la mujer ha logrado mayor emancipación. Ha costado muchísimo trabajo, pero es fantástico lo que se está logrando. Mencionaba yo varón al principio, porque también creo que el lenguaje es muy importante, como comunicólogo lo digo. A mí me gusta, aunque luego en la tesis uno escribe ser humano, ser humano, ser humano, claro, para referirnos a varones y mujeres. Estoy tratando de eliminar del lenguaje la palabra hombre, porque la palabra hombre no solo especificaba al varón, sino a los seres humanos. Y ahí comienzan los problemas y la razón por la que lingüísticamente el varón se ha impuesto sobre la mujer en nuestras propias mentes, en esta relación. Mencionaba Raúl que ojalá hubiéramos tenido esto el mes de marzo. No, en este programa estamos comprometidos y tenemos que impulsar y tenemos que leer y vamos a seguir con estos temas, sea o no el mes de marzo. ¿O no lo crees así, Ceci? Sin duda. Y fíjate que hubo algo, Juan y Raúl, de lo que dijo Flor, que me encendió el cerebro en este momento, y es que la figura de la Garzón es una figura bélica. Y mira, nos sigue poniendo nerviositos el tema. Seguimos sin entenderlo, a pesar de que ya cumplimos 100 años de esas vanguardias, seguimos poniéndonos nerviosos, seguimos teniendo como este desencuentro, este desentendimiento. Y también algo que decía Flor es, las mujeres en su casita se ven súper bonitas, ahí quietecitas, hogar, dulce hogar, pero cuando los hombres tienen que salir a la guerra, pues digo, alguien se tiene que encargar de traer el pan y la sal a la mesa, y entonces es cuando las mujeres dicen, ah, carambas, yo también tengo otras posibilidades y otras libertades que me dan esas posibilidades, y verdaderamente por eso es por lo que la figura de la Garzón, en términos de moda, en términos de la forma en la que se mueven y en que puede llegar a causar gran escándalo, la mujer pisa fuerte y ¿qué creen? Empieza a tener éxito, y eso es algo también muy padre. De las cosas terribles que tiene el contexto de la guerra, ¿no? Y hablando de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las cosas rescatables, las cosas buenas, yo las voy ahorita a resumir en dos. Una de ellas es la tecnología, por un lado, que nos deja a la sociedad, pero la otra, mucho más importante, tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Cómo obligatoriamente o obligadamente por la situación, la mujer, como lo decía Ceci y como lo decía Flor también, tiene que salir a seguir buscando el sustento para los hijos, para la familia, tiene que irse a trabajar, necesita vestirse como el tema, ¿no? Vestirse de hombre, necesita la ropa que utilizan los hombres, sean obreros o altos ejecutivos, para meterse precisamente en ese papel. Y fíjense, en la Primera Guerra Mundial lo vemos representado en esta temática con el personaje de la Garzón, y si lo vemos socialmente hablando también, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a mujeres ejecutivas, mujeres que se meten al entorno del marketing, de la publicidad, a tantas cosas que abren precisamente la brecha, y poco a poco, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero poco a poco vamos reduciendo precisamente esta desigualdad de género que hemos tenido por años, por siglos, mejor dicho, y vamos en ese caminito. Y si se fijan, a mí me llama la atención que las guerras, ¿qué son? Las guerras implican caos, y el caos siempre para el ser humano ha traído un despertar, de la naturaleza que sea. Y ese es el caso de la Garzón. La guerra representó ese caos que la lleva a despertar del letargo en que se encontraba, habida cuenta de que la mujer burguesa era considerada y tratada como estandarte del hombre, como una bipolar, como una creadora de naderías, como la que tenía que estar a la espera del hombre, útil nada más para procrear, pero inútil para el placer. Y es así
como la consideraban. Tenía que ser pianista por estrategia, para que al momento de ser objeto de un matrimonio concertado, no por amor, la dote fuera mayor. Entonces se va a rebelar contra todo eso y va a ser gracias al caos que genera la Primera Guerra Mundial. El caos es el origen del movimiento. Ya me puse filosófico, pero es que esa frase me la voy a tatuar en algún lado, en algún momento de mi vida. Pero en este momento vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido yo me siento muy honrada de el día de hoy guardar silencio y darle voz a la verdadera experta del tema, que es Flor de María. Flor, cuéntanos sobre la Garçon. Gracias, Ceci. La Garçon es un constructo que tiene origen en la Primera Guerra Mundial y que en términos coloquiales podemos resumirla como una mujer que actúa y que piensa como los hombres, para iniciar en esta senda de su sed emancipadora, de libertarse de esa condición a la que la tenían relegada los hombres y a la que desafortunadamente las culturas patriarcales han mantenido en esa condición a la mujer. La Garçon tiene su origen en un escrito literario, en un texto literario del autor francés Victor Marguerite, que se publica en el año de 1922 y que va a causar tal revuelo que incluso va a traer para su autor la expulsión de la Legión de Honor. Habida cuenta de que es un texto costumbrista que va a ser una crítica aguda a los usos y a las costumbres de la sociedad burguesa en París. Y esta obra va a dar luz a la primera gran Garçon, que va a ser este personaje literario encarnado por Mónica Levier, que va a tener su origen en la incomprensión de su familia ante la infidelidad de su prometido días antes de casarse y que va a generar en ella toda una crisis interna que la va a obligar a renunciar a todo ese prototipo de mujer al que la habían educado, en el que la habían educado y cómo debía ser. Tenía que perdonar la infidelidad, tenía que someterse a la figura paterna en el sentido de que su matrimonio era ineludible para salvar la crisis de la familia, habida cuenta de que la empresa del padre se encontraba en bancarrota. Ella no puede creer que su padre le pida que se sacrifique para salvar la empresa y que le perdone esa infidelidad que tanto dolor le ha causado, y entonces decide abandonar el hogar familiar, y es ahí donde nace la Garçon, esa mujer que va a tener ingresos propios porque va a establecer su propio negocio y que al mismo tiempo, al ser rechazada por la sociedad a la que pertenece, pues evidentemente va a pasar momentos de mucha soledad que le van a servir para recrearse. Y es ahí cuando vienen todos esos cambios externos. Se corta el cabello, ejercita su cuerpo, abandona el corsé y viste vestidos de líneas rectas y acorta sus faldas, se pinta los labios de rojo color carmín, que estaban asociados con las mujeres fáciles, como así lo habían definido, y empieza a vivir una vida fuera de casa, una vida que va a verse reflejada posteriormente en una obra pictórica como lo es la de Autorretrato o Tamara en Bugatti Verde, en la que Tamara de Lempicka, esta pintora polaca que muere en Cuernavaca, Morelos, México, va a retratarse homenajeando a la mujer moderna, como se lo pide una revista alemana, Die Dame, y va a hacer alusión a todos estos cambios físicos a los que ya he hecho referencia, labios rojos, cabello corto, y es una mujer que conduce un Bugatti verde
con fuerza, con autodeterminación, porque así se sentían esas gaxones, se sentían empoderadas, sabían que tenían la fuerza para desenvolverse en igualdad de circunstancias que los hombres en el mundo externo como en el mundo interno, y que eran tan capaces como ellos de realizar sus actividades. Por eso Tamara de Lempicka se pinta en este Bugatti verde conduciéndolo, porque hasta ese momento solo era propio que los hombres condujeran esos vehículos, y lo va a hacer con determinación, con fuerza, para demostrarle al mundo que la mujer es tan capaz como el hombre. Y esta mujer va a visitar los cabarets, va a relacionarse con hombres, con mujeres, es decir, va a vivir una vida libre para tratar de demostrar que es tan igual, que libre que los hombres, y para demostrar que puede desempeñarse en igualdad de condiciones en cualquier ámbito que se le ponga. Y ese es el gran propósito de Víctor Marguerite, que se va a ver reflejado en la pintura, en la moda, en el arte, porque también, pero hablando del arte de la música, del arte del cine, y va a permear las diferentes áreas del mundo, y va a sentar las bases para que la mujer continúe por esta senda de emancipación. Conversaciones. Hemos llegado finalmente a nuestras conversaciones el día de hoy. Ceci, te cedo la palabra, por favor. Mi querido Juan, fíjate que tú diste al principio del programa como un punto para iniciar esta conversación que tiene que ver mucho con la cuestión artística, y es la parte de la ropa. La parte de la ropa tuvo un despertar también. Cambiamos las mujeres de dejar esa ropa interior tan asfixiante en donde tenías que tener una cinturita o tal vez estos peinados estrambóticos, etcétera, y la mujer se corta el pelo y la mujer se pone pantalones y la mujer a lo mejor hasta se atreve a usar pajarita y corbatín, etcétera, y camisa, etcétera, y empieza a acceder. O sea, pensemos en el París destruido de la Primera Guerra Mundial, pero en el París que renace, en el país en donde se están concentrando todas las vanguardias, en donde están Braque, Picasso, y donde estará Delaunay, y donde estará Juan Gris, pero donde también están escribiendo, y también por ahí está André Breton, está todo el surgimiento del rechazo de lo que había sucedido antes para un nuevo camino artístico. Y claro que entonces ahí las mujeres dicen, un momentito, yo también tengo algo que decir, y yo también quiero manejar, y yo también quiero participar, y yo también quiero opinar, y yo también quiero crear. Y si ustedes ven las fotografías que se tomaron en aquellos años, van a ver mujeres con labios pintados muy de rojo, el pelo muy bien arreglado, así como estilo Bob, así cortitito, mujeres hermosas que en ese tiempo causaban mucho escándalo, porque además, ¿qué creen? No solamente usaban pantalones cortitos, sino que se subieron la falda, y qué espanto, estaban enseñando las pantorrillas y las rodillas. Eso era todo un escándalo. Muy interesante cómo empieza a abordar este tema, Ceci, porque precisamente, además de la literatura, de los autores, obviamente de la Garzón, que es lo que vamos a estar enfocándonos el día de hoy, la moda tiene mucho que ver con este aspecto de la sociedad, de reflejar precisamente cómo la mujer, ya lo decía Flor, me gustó mucho cómo lo dijo hace rato Flor, la mujer se tiene que poner a pensar y actuar como el hombre en ese momento, ¿no? Para precisamente darse a notar, para destacar. Y la moda refleja eso. Me viene a la mente justamente, y lo tenemos aquí en el guión, el gran personaje de Gabrielle Chanel, ¿no? Coco Chanel, como la conocemos absolutamente todos, que precisamente, mujer francesa, que es de donde viene todo este origen, esta revolución, algo tienen los franceses con las revoluciones, ¿verdad? Que siempre nos permean y nos llegan. Bueno, pues precisamente en la moda también encontramos esto, que si algo tenía que tener, no sé, elementos curvilíneos, no, pues ¿sabe qué es? Va por una raya horizontal en ese sentido, ¿no? Y si la falda iba hasta abajo, no, pues nos ponemos la falda más para arriba. ¿Y saben qué? Y también pantalones, ¿no? Y entonces todos estos cambios, los peinados, los aromas,
tienen mucho que ver precisamente en la moda. Y de la moda, pues nos pasamos precisamente a elementos también un poquito empatando con el tema de la Garzón. Un libro que a mí me llama la atención precisamente es El Pozo de la Soledad, ¿no? De Margaret Radcliffe Hall, que precisamente en este tiempo va a haber otra contraparte, una temática relevante en la actualidad de muchísimo impacto que se va a desprender precisamente de la Garzón. Si la Garzón lo que quería destacar era esta equidad de género, de pronto también nos vamos a encontrar muy de la mano, que no es lo mismo, para no confundir, pero muy de la mano también con el amor por otra persona del mismo sexo, ¿no? Es decir, en este caso, muy enfocado en esta obra, encontramos a dos mujeres homosexuales, dos mujeres lesbianas, ¿no? Que se enamoran, que se conocen precisamente en el entorno de la Primera Guerra Mundial, conduciendo una ambulancia, y ahí se enamoran, ¿no? Y entonces muchas temáticas se van a desprender a partir de este libro y más adelante en el futuro, que tienen que ver con ya no solo la equidad de género, sino también el respeto por el amorío, ¿no? Por las sensaciones emocionales que se puede tener hacia otra persona del mismo género. Este movimiento de la Garzón está íntimamente relacionado con un movimiento estético que es el del Art Deco. Este movimiento estético del Art Deco abarca precisamente la pintura, elementos que utilizamos en la cocina, la joyería, la publicidad, etcétera. O sea, no se va a abocar nada más a la pintura, sino que va a ser un movimiento que va a abarcar muchos ámbitos de la vida cotidiana y que por lo tanto las construcciones, los medios de transporte, incluso ese término de Art Deco se le va a dar años después, porque en el momento no tenían pensado qué podía englobar todo lo que abarcaba. Y este movimiento del Art Deco va a estar plenamente vinculado con el fenómeno de la Garzón. Es decir, la Garzón, como bien lo dijo Ceci, no solo abarca la literatura, no solo abarca la pintura, sino lo vemos reflejado en la moda, lo vemos reflejado en el arte. Y sobre este punto, a mí me encantó una figura que lo fue Josephine Baker. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar de la Garzón, pero a pensarlo como un personaje literario. Pero no, la Garzón fueron mujeres de carne y hueso como Coco Chanel, como Josephine Baker, como Isadora Duncan. Es decir, existieron, hicieron un hito en su momento, marcaron un parteaguas, simbraron, fueron consideradas por la sociedad a la que pertenecían como amorales, como un despropósito. ¿Por qué? Porque iban en contra de los valores establecidos hasta ese momento. Y esta figura de Josephine Baker, yo quiero recomendar un libro que se llama Flappers, Six Women of a Dangerous Generation, de Judith McGrell. Te habla específicamente de mujeres que se consideran garzones y entre ellas está Josephine Baker y Tamara de Lempicka, de la que también habremos de conversar en un rato más. Pero en el caso de Josephine Baker me llama la atención porque es una mujer afroamericana y por lo general estamos acostumbrados a ver estas figuras en mujeres de raza blanca. Y en el caso de Josephine Baker también marcó un antes y un después. Ella va a nacer en Estados Unidos y después se va a ir a Francia donde se va a consagrar porque ahí estaba en boga este movimiento de la Garzón. Y va a llevar el Charleston a París y va a establecer una nueva forma de bailar sensual con su cuerpo propiamente al descubierto, que para el momento era un escándalo total, con movimientos totalmente sexuales, y va a aprovechar esta fama para algo que a mí me parece importantísimo, para la defensa de los derechos de las mujeres afroamericanas. Y Josephine Baker va a ser tal su carisma y tal el movimiento de cambio que va a generar, que va a ser la primera afroamericana en protagonizar películas en el cine, que también en esta época va a estar en su máximo punto. Las estrellas de Hollywood estaban en el umbral, eran los ídolos del momento de estos locos años 20 en los que va a vivir la Garzón. Bien, decía Ceci al inicio que está muy emparentado con las vanguardias. Mencionaba Flor el tema del caos, que después yo lo filosofé con el movimiento.
El día de hoy voy a recomendar precisamente no novelas, sino más bien ensayos. Y para ello les voy a recomendar este libro de Tiempo de Rupturas de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm es historiador y, claro, Tiempo de Rupturas. El arte, la literatura, en este caso se mencionaba la música también, son los primeros rasgos o son las primeras, es el despertar de la conciencia humana respecto a los temas que nos están moviendo. Y me parece, Eric Hobsbawm me parece, ya falleció en 2016, que era el historiador vivo, ya no está vivo, pero más importante que hay. Y hablar de tiempo y de rupturas es hablar de estos movimientos, de estos caos. Se necesita para los grandes cambios, grandes chispas que despierten estos cambios. Y también me voy a atrever a decir, quizá me puedo equivocar, pero justo con las vanguardias llegamos a lo que en filosofía ya conocemos como postmodernidad, que yo a mis alumnos se los explico como cuando cambió la mentalidad del arte centrado en el ser humano y la naturaleza a el arte en el objeto. Se mencionaba ahorita el art déco. Y también, y desgraciadamente, esto mismo provocó, quizá en los varones y por defensa violenta, la objetivación de las mujeres también cuando fueron empoderándose. Es una tesis un poquito fuerte y amarga, pero que tiene que irse construyendo con estas rupturas y estos cambios para seguir avanzando hasta lograr, como bien dice Raúl, esta equidad que estamos buscando. Y fíjate, mi querido Juan, qué mejor lugar. Si nosotros estamos pensando en lo que estaba sucediendo hace 100 años, la gente volteaba a ver a París. No solamente llegaban los niños de París, ¿verdad? Sino que llegaban todas estas buenas ideas y llegaban todas estas como avanzadas que nosotros como seres humanos teníamos. Y entonces pienso en todo, o sea, el barrio de Pigalle, por ejemplo, que es el barrio caliente de la ciudad de París, fue en donde las mujeres, por supuesto, las mujeres decentes, no podían entrar. Y entonces, imagínate que la Garzón se atreve a ir a Pigalle, la Garzón se atreve a entrar al Folies Bergère, la Garzón se atreve a ir al Moulin Rouge, se atreve a ver bailar Cancan, se atreve. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas americanas se van expatriadas a Francia y se van expatriadas a París. Y entonces pienso, por ejemplo, en el caso de Natalie Clifford Barney. Ella es una escritora, poeta, es novelista que se va de Estados Unidos y se va a vivir a París. Nació en Dayton en 1876 y muere, es una mujer ya grande, muere de 98 años en París, y ella a lo que se dedica es a ser anfitriona de reuniones en donde había tertulias, y entonces allí ibas a encontrar a los grandes de los grandes. O sea, a lo mejor ibas a encontrar ahí a Fitzgerald, pero ella también estaría por ahí. En fin, en donde a esas reuniones llegó Frida Kahlo, por ejemplo, y en donde ahí podía haber esta comunión de ideas y este lugar que estas Garzón, que además ya no eran las amas de casa, sino eran mujeres que habían probado las mieles del éxito, tenían pues como este caldo de cultivo en donde ella, a partir de estas tertulias, se dedicó a promocionar el arte de las mujeres que escribieron, de las mujeres que pintaron y de las mujeres que además no tuvieron miedo de tomar la sexualidad como una temática para expresarla de forma artística. Es que está en todos los ámbitos, absolutamente en todos. La Garzón lo que hizo fue precisamente empezar a trazar los senderos que se iban a ir alargando y recorriendo durante pleno siglo XX, ¿no? Ya hablaba ahorita, por ejemplo, Ceci, de Ella Fitzgerald, y después vamos a tener más adelante a cuántas artistas, ¿no? A la reina del soul, por supuesto, a Aretha Franklin, y así nos vamos a ir más adelante a épocas de Whitney Houston, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos vamos también al ámbito, no sé, me viene a la mente el político, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar en el siglo XX para llegar a un personaje que yo admiro enormemente, como es el caso de Margaret Thatcher, ¿no?
Polémico, habrá quien la odie, yo la admiro muchísimo, ¿no? Esa es mi postura. Yo de verdad a la Dama de Hierro la respeto, la he leído, la película es fantástica con Meryl Streep, si no la han visto, hacemos aquí la recomendación, ¿no? Esa mujer, hay un video que yo le pongo a mis alumnos porque me parece encarecidamente necesario para que vean, ahora sí que valga la redundancia de lo que decíamos hace rato, los pantalones que tenía esta mujer cuando dice no al euro, ¿no? Vean ese video cuando está ahí en el Parlamento, la única mujer rodeada de hombres que ni siquiera de su propio grupo la apoyaban muchas veces por ser mujer precisamente. ¿Cómo esta mujer es el primer ministro, ¿no? La primer ministro de Inglaterra. Pues ahí está, con una fluidez, con una facilidad para decir no al euro, repitiéndolo incluso hasta 3 veces, ¿no? Entonces, tenemos en la política, por supuesto, y de ahí hacemos el recorrido deportivo también. Cuántas grandes atletas que fueron en un inicio, ¿no? Rezagadas, ¿no? El deporte es para los hombres. No, mentira. Las mujeres también son atletas, por supuesto. Y ahí precisamente surge el personaje de Alice Milliat, ¿no? Que es esa mujer que va a empezar a abrir la brecha más adelante para que en el transcurso de grandes épocas, pues hoy tenemos a Serena Williams, tuvimos antes a Martina Navratilova en el tenis, ¿no? Por supuesto, pero ahora resulta que ya también tenemos en el deporte del boxeo a las mujeres. Antes impensable en la lucha libre, ¿no? Fútbol, pues tenemos liga femenil. Ahora, ¿cuántas, a Juan Carlos le consta igual que a mí, alumnas tenemos que juegan el tochito, ¿no? El tocho bandera entre las mujeres, que antes era impensable, eran deportes para hombres, porque eran rudos, violentos, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que va llevando precisamente un personaje como la Garzón, abriendo brecha en todos los escenarios. Coincido totalmente con Raúl y eso fue realmente lo que a mí despertó el interés por la Garzón. ¿Cómo es posible que se pensara en una mujer, como ya lo mencioné, que se comportaba y pensaba como el hombre? O sea, ¿cuál era el propósito de hacer eso? Y creo que en todos los ejemplos que ustedes están dando está la respuesta al cuestionamiento que inicialmente yo me hice. ¿Cuál era el propósito ese? Que la mujer se dejara ver, que la mujer expusiera su capacidad para poder desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida. Ya han puesto ustedes múltiples ejemplos y así los vemos. Yo también soy una profunda admiradora de Margaret Thatcher y también coincido como Raúl que a las Garzones o las odias o las admiras, pero no hay un punto medio y es precisamente por eso, porque vienen a simbrar, vienen a romper. Ellas cambian su vestimenta y lo describe de una manera magistral Victor Marguerite en su obra La Garzón, que es lo que da origen a este personaje y que se publica en 1922 en Francia, que va a generar un caos, porque obviamente a los conservadores les parece que está dejando en mal a la mujer parisina cuando, como lo dice Victor Marguerite en la introducción de su libro, lo único que está haciendo es evidenciar ese microcosmos que él considera París era lo más representativo de ese mundo tan injusto en que vivía la mujer, de ese mundo en el que era relegada como un objeto más en su casa y del que no podía salir. Y estas mujeres, como por ejemplo Tamara de Lempicka, van a representar en el mundo real a esas mujeres que tuvieron que luchar para salir de su mundo interior y hacerse de un nombre, hacerse de una reputación. Y si se lee un poco de la vida de Tamara de Lempicka, se advertirá que así fue. Ella era una niña bien, que venía de una familia adinerada, que la Revolución Rusa, volvemos otra vez, el caos, la obliga a salir de su país de origen, a trasladarse a París, donde va a gestarse esta Garzón que va a ser Tamara de Lempicka y que igualmente va a tener que luchar por liberarse del control de su marido, que era un abogado, por hacerse de un nombre y que va a vivir esta vida de la que nos hablaba Ceci, esta vida de noche, de la élite, de los cabarets, e incluso se dice que tuvo relaciones con otras mujeres a las que retrató y de las que se enamoró profundamente y que incluso su esposo estaba avergonzado porque decía, no basta con que me engañe, sino que además retrata a los hombres y a las mujeres con las que se involucra, ¿no? Entonces fueron mujeres que vivieron su vida y yo por eso las admiro, sin importarles el qué dirán y por un propósito mayor que es emancipar a la mujer.
Y esta emancipación femenina no es gratuita. También es importante decirlo. Muchos de estos ejemplos que hemos mencionado y los que no hemos mencionado también, pues han sufrido también, desgraciadamente, porque esta rebeldía no es gratuita. De hecho, al varón le puede fascinar esa rebeldía de la mujer y esto también trae consecuencias. A Raúl le va a gustar la recomendación y si me pide el libro se lo presto. Divas Rebeldes de Cristina Morató. Son biografías, María Callas, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, entre muchas otras, que tienen y hacen estas rupturas que el día de hoy han logrado con todo lo positivo y todo lo negativo que tenemos hoy, no solo en México, sino a nivel mundial, este empoderamiento de la mujer, este feminismo como se va entendiendo el día de hoy y pues cómo se va construyendo. No se construye gratuitamente. A Safo en Grecia la criticaron enormemente, ya no digamos por ser poetisa, sino por animarse a comportarse como varón, porque eso no estaba permitido en su momento. Estamos ya por terminar el programa, así que vamos a nuestras recomendaciones, por favor. Yo quiero recomendar un libro que en realidad es el catálogo de una exposición, que es el catálogo de la exposición del fotógrafo Bresset, se ve toda la Garzón retratada en su máxima potencia, en su máxima alegría, porque algo que se nos ha olvidado decir es que eran mujeres que vivieron con tanta plenitud, que fueron sumamente felices. Entonces, veamos para que podamos entender en toda la extensión lo que es el fenómeno de la Garzón. Yo, pues sí, le voy a tomar la palabra a Juan Carlos. Se ve muy atractivo ese libro, suena bien. Por ahí en la portada del otro libro que mostraste me parece que estaba Marilyn Monroe, ¿no? También, que pues es símbolo precisamente de estas rupturas, ¿no? Entonces, sí, le acepto. Y mi recomendación en este caso, ya lo he hecho otras veces, pero creo que viene a colación nuevamente en una época de la literatura más modernista y contemporánea. Me refiero a J.K. Rowling. No solamente lean su obra, lean su biografía, porque ella precisamente tuvo que luchar contra muchas corrientes para ser lo que es hoy en día, ¿no? Fue una vida muy compleja, muy difícil, mamá soltera, abandonada completamente, viviendo de una pensión minúscula del gobierno mientras escribía Harry Potter. Entonces, esa sería mi recomendación. Mi recomendación sería A la sombra del ángel, de Catherine Skidmore Blair, porque estuve pensando, bueno, y en México, ¿quiénes son las Gaxonas? Y entonces me vino a la mente María Antonieta Rivas Mercado, que fueron mujeres fuera de su época, que incluso tenía su cabello corto y que fue contra todos los cánones que le tocó vivir. Y este libro es espléndido, está escrito de una manera que se puede leer muy rápido, muy bien documentado, y que nos habla precisamente de la vida de esta Garzón, María Antonieta Rivas Mercado, quien incluso se suicidó en la Catedral de Notre Dame en París. Vayan al museo, la casa de los Rivas Mercado, ya se hizo museo y es una cosa fantástica. Yo quiero recomendar una película animada de 2017 que en inglés se llama Breadwinner, que es un poco el sostén de la familia. Es una niña que cuando encarcelan, esto en contexto árabe, donde la mujer no tiene hoy todavía la misma representación que en Occidente, una niña encarcelan a su papá y tiene que hacerse pasar por varón para poder vender cosas en el mercado y darle sustento a la familia. Despedimos el programa, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradezco a Lara y a Valerie que me ayudaron en la redacción de este guión. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí haber estado con todos ustedes. Ceci, muchísimas gracias. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Julia Prieto, a Valeria Martínez y a Brandon Hurley que hacen posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Llega entonces ella, disfrazada de pájaro, árbol y viento. Llega entonces ella, disfrazada, atrapa una lágrima con el dedo y la mete en un bote de cristal. Añoro el mar, alcanzo a decir.
Elvira Sastre, En el amor en un bote de cristal, 2017.